permite, al Evangelio de Lucas capítulo 12. Aleluya. Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 41. ¿Están aquí, hermanos? Dice entonces Pedro le dijo: Señor, mira eso, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Qué bendición, gloria a Dios. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Diga conmigo: fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Aleluya. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor, está leyendo conmigo bien fuerte, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo como así. Aleluya. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré, y dice la palabra, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, dice la palabra, duramente, y le pondrá con los infieles. Porque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, diga conmigo: conociendo la voluntad de su Señor. Necesito que lo diga fuerte, diga: conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mira eso. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dígale: Señor, yo te pido que esta mañana tu palabra me hable en el nombre de Jesucristo, que tu palabra me ministre, que tu palabra me toque y que yo pueda ser bendecido por ella. En el nombre de Jesús, por quien oramos y damos gracias. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alabe a Dios, por favor. Esta mañana, ¿cuántos son bendecidos? Bueno, quiero que sepan que para el otro domingo el culto va a ser en la noche. No, ya no tiene solución esto. Va a ser en la noche porque definitivamente la gente se queda dormida, lavando, no sé qué hace. O empiezan a pronosticar el tiempo que va a llover. Así que quiero que lo sepan. No lo voy a someter a discusión. Yo soy el pastor y tengo la autoridad, y queda en la noche. Si usted no va a venir ni en el día ni en la noche, pues ya eso es asunto suyo con Dios. Pero voy a tratar de acomodarles un espacio para que realmente el pueblo de Dios se pellizque y pueda venir. Los espero 7 p.m. de hoy en 8. Amén. Así que si el domingo en la mañana no tiene donde congregarse, usted verá a ver si de repente traiciona y se va para otro lado, porque allá sí es en la mañana, pero aquí va a ser en la noche, para que todos podamos venir. Amén. Esta mañana yo quiero hablar acerca de esta parábola. No solo es una parábola, está hablando acerca de una costumbre que había en la antigüedad. Era una costumbre. Los señores, los amos, así le llamaban, ellos acostumbraban a tener una persona que administrara todo lo que tenían. El objetivo de este mayordomo era estar atento a todo lo que tenía su amo, y estar no solamente atento, sino atento también a sus criados. Dicho de otra manera, ese era un modelo que en la actualidad para los comunistas, socialistas, es muy criticado.
Pero el Señor Jesús toma esa forma para darnos un mensaje bien tremendo. Porque aunque a nosotros nos parezca un poco incoherente, así funciona el reino de Dios. Ahora es que la gente batalla, pelea por su lugar. Y yo no soy esclavo de nadie, y yo no soy servicio de nadie, ni soy, ¿qué será? No soy sirviente de nadie. Pero la palabra de Dios no ha cambiado, ni el modelo de Dios tampoco ha cambiado, mi hermano. El modelo del Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El modelo de Dios sigue siendo el mismo. Él es el Señor, dice la palabra. Él sigue siendo el Señor y nosotros, sus hijos, somos sus siervos. Él sigue siendo el Señor, no ha cambiado. Él sigue siendo el Señor, dice la palabra. Aleluya. Él sigue siendo el Señor. Así lo llama la palabra de Dios. Él sigue siendo el Señor. Y eso no va a cambiar. Así sea que tú te sientas esclavo o te sientas prisionero, no va a cambiar. Dios es un Señor. En los centros, en los lugares o en las instituciones de formación, tratan mucho de sacarle a las personas de la mente el pensamiento esclavista. Y yo los entiendo por qué lo hacen. Porque se habla de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, se habla acerca de la libre decisión. Y yo entiendo todo eso porque yo lo he visto. Pero cuando te vas a la palabra de Dios, Dios no ha cambiado el modelo. Por eso es que cuando alguien viene a Jesucristo o empieza a caminar con Dios, es una persona que comienza a ser confrontada. La palabra de Dios comienza a transformar su pensamiento. Es verdad, ninguno de los que estamos aquí queremos ser esclavos de nadie. Ninguno de los que estamos aquí queremos ser servicio de nadie. Pero ¿cómo hacemos si Dios sigue siendo el Señor? Y la Biblia dice que nosotros, su creación, nosotros, sus hijos, le debemos adoración, alabanza, servicio. Lo que Él mande hay que hacerlo. Lo que Él diga, nosotros estamos listos para obedecerlo, porque Él sigue siendo el Señor y nosotros sus siervos, dice la palabra. No ha cambiado. No sé si me estoy haciendo entender. Nadie quiere ser servicio de nadie, ni esclavo de nadie, y yo te entiendo. Pero de Dios sí lo somos. Dicho en otras palabras, de Dios sí lo somos. De Dios sí lo eres. De Dios sí somos esclavos. De Dios sí somos sirvientes. Y entre más te metas en los asuntos del reino de Dios, yo espero que el Espíritu de Dios te esté hablando esta noche, esta mañana. Sonido, por favor, dame total claridad, que necesito que esto quede taladrado en el Espíritu. Y entre más te metes profundo en los asuntos del reino, comienzas a entender cómo funciona la mente de Dios. Si tú eres un creyente que solamente vienes y te sientas aquí, escuchas la palabra, la prédica te parece maravillosa y de repente vienes al culto, te gozas, se terminó el culto y te vas, tú simplemente conoces una religión, conoces una secta, conoces una congregación. Vas a conocer simplemente un grupo de personas creyentes, fanáticas, como le dicen o nos dicen, que vienen a un lugar y adoran a Dios. Pero si ya comienzas a decir yo quiero servir, entonces el tono de Dios y el tono de su palabra cambiará contigo. El tono, escúchame lo que te estoy hablando, clamo a Dios que te dé sabiduría. Cuando tú dices yo quiero servir, ay, porque me parece tan lindo el uniforme, ¿cómo me vería yo en ese uniforme? Cuando comienzas a servir, entonces ya te das cuenta que ya no es una secta, que ya no estás en una religión,
que ya no estás en una comunidad bonita de creyentes. Te comienzas a dar cuenta que empiezas a entrar en un sistema que no es un sistema humano, sino un sistema espiritual. Es un sistema que tiene reglas, es un sistema que tiene códigos, es un sistema que tiene todo tipo de formas y estilos de hacer las cosas. Y si entonces súmale a eso, ya después que estás sirviendo, tú dices: ay, pero yo pensaba que esto era así. Ay, pero yo pensaba que esto era así. Porque comienzas a darte cuenta cómo funcionan cada una de las piezas del sistema espiritual del reino de Dios. Pedro, antes de ser el pescador de hombres, el apóstol Pedro, antes de ser el discípulo del Señor, primero fue un oyente. No creas, la Biblia no lo dice, pero la exégesis sí lo enseña. Pedro escuchaba la palabra de Jesús, le parecía bonita, divertida, hasta que un día el Señor le prestó la barca. Es más, te comento algo: no era la primera vez que Pedro le prestaba la barca al Señor, solo que esa vez fue la oportunidad para que Pedro fuese tocado por el Señor y llamado a ser un siervo de Dios. Ya se la había prestado antes. Y Pedro decía: el nazareno predica muy bien, habla mejor que los de la sinagoga. El nazareno da unos mensajes bien buenos, yo le entiendo. Pero cuando le prestó la barca al Señor, cuando el Señor le dijo: Pedro, ya no quiero que seas un oyente, ya no quiero que seas uno que me presta la barca, ahora quiero que seas uno que me sirva, ahora quiero que seas uno que tú sirvas dentro de mi reino. Pedro se dio cuenta que el nazareno no era cualquiera, era un sistema, era el Hijo de Dios viniendo a los hombres con un mensaje de transformación. Aleluya. Cuando Pedro se convirtió en discípulo oficial del Señor, cuando Pedro se convirtió en sirviente del ministerio del Señor en la tierra, entonces fue que Pedro se dio cuenta que el nazareno no era el hombre sonriente que veían las multitudes, que llegó un día y lo reprendió y le alzó la voz y le dijo: Pedro, apártate de mí, que me está haciendo de tropiezo. Ay, así no le habló a fulanito, a mí ¿por qué me regaña? Hasta que un día también le dijo: Pedro, el que conmigo no recoge desparrama, ¿te quieres ir también con ellos? Ay, me echó. Porque cuando tú entras en el reino, cuando tú entras a servir en el reino, el tono de Dios contigo cambia. Una cosa es ser cualquiera de los que están aquí sentados escuchando la palabra, y otra cosa es ser alguien que sirve. La cosa va a cambiar y tiene que cambiar, porque entre más te metes profundo en los asuntos del reino, comienzas a conocer cómo es el corazón del Dios al que servimos, del Señor al cual nosotros servimos. Cambia. Y esa no es la mejor. Pedro comenzó a conocer a Jesús. Ya no le parecía simpático, porque a veces regañaba a sus discípulos. Ya no le parecía bonito Jesús, ahora le parecía un Señor con una buena enseñanza, con buena disciplina, pero fuerte. Ya le parecía otro tipo de personaje. Y esa no fue la mejor. Cuando Jesús lo nombró, literalmente le dijo: tú serás la cabeza, tú serás parte del cimiento que yo voy a poner para sobre personas como tú edificar mi iglesia. Todavía el tono de Dios fue mucho más profundo, y se dio cuenta que Jesús no era cualquiera. Le tocó morir por el Señor. El que un día le prestaba la barca a Jesús, el que un día escuchaba las enseñanzas de Jesús que le parecían bonitas. Pregúntale a Pedro colgado en el madero boca abajo: Pedro, ¿te parece bonito ahora el evangelio? Te aseguro que hubiese sido una respuesta diferente. Pedro, ¿ahora sí te parece bonito el mensaje del carpintero? Cambia. Porque entre más tú te metes a servir,
Entre más profundo te metes en el reino, el tono de la conversación entre Dios y tú y yo va a cambiar. Recién llegas a Cristo, ay, hijito amado, te estaba esperando, cuánto te ama. Cada paso que tú das en la calle yo lo cuido. Cada paso que tú das en tu casa yo te veo, te observo. Pero cuando comienzas a servir, el Señor demanda disciplina. El Señor demanda el mensaje que vine a hablar en esta mañana: fidelidad. Y si acaso el Señor te lleva a un nivel mucho más profundo con Él, ya no eres uno que sirve, ahora eres uno que estás encargado de sus asuntos. Ya no te va a tratar como el niño que Él decía: ay, te cuido cada paso, te cuido cada caminar. Ahora Él obviamente te sigue cuidando, pero ahora te demanda, te dice, te empieza a hablar y te dice: quiero que hagas esto. Señor, pero es que no puedo, yo cuento contigo. Señor, pero es que no tengo fuerza, yo cuento contigo. Señor, pero es que sencillamente, ¿quién está conmigo? Yo estoy contigo. Dios te va a meter donde tú tal vez jamás esperabas que Él te metiera. Y tú dirás: ¿dónde está la vocecita linda? La vocecita suave que me hablaba ahora se transformó en la voz de uno que demanda de mi fidelidad. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Yo espero que sí me esté entendiendo. Porque en la medida en la que tú te metes en el asunto del reino de Dios, el mensaje cambia. La forma en la que Dios habla contigo va a cambiar. Ya no vas a escuchar la voz de un niñero. Después vas a escuchar la voz de un maestro, y el maestro habla más duro. Y después vas a terminar escuchando la voz de un Señor que demanda, que exige. Y la voz de un Señor es más fuerte que la de un maestro y que la de un niñero que está acostumbrado a hablarle a bebés recién nacidos. Eso es así. Yo no me lo estoy inventando. Y quien está dispuesto a servir en el reino de Dios va a pasar por diferentes niveles. Y el Señor, usted va a irse dando cuenta cómo la forma en la que Dios le habla y le demanda cambia. Lo que pasa es que usted tal vez no entiende esto y no está preparado. Ay, me alzó la voz. Ay, el Señor ya no me escucha. Antes yo le pedía cualquier cosa y me lo daba. Ahora ya no me lo da. Porque al principio te estaba enseñando que el que pide recibe, pero ahora te está enseñando que el que cree recibe. Ya no es para pedir, ahora es para creer. Y la fe implica moverse. Aleluya. Alguien está aquí en esta mañana. Estamos entendiendo, ¿verdad? Así es Dios. A los que están conectados, a ustedes que están aquí, se los estoy diciendo, así es Dios. Cuando yo comencé el evangelio, el trato de Dios conmigo era suave. Y qué lindo. Y no porque Dios haya dejado de ser amoroso conmigo, sino porque mi estatura espiritual ya es diferente. ¿Tú te imaginas yo con 25 años de cristiano salir en este momento con una pataleta, decimos acá? Ay, Señor, yo no voy a seguir. Ay, nadie me entiende. Ay, me alzaste la voz. Yo le estoy sirviendo a un Señor que demanda resultados. Como decía la hermana del testimonio el viernes, me iban a despedir si no daba el tope de ventas. Ahora, si el hombre exige, si los hombres exigen, y cuando el hombre te exige tú te mueves, ¿cuánto más si es Dios el que te exige? ¿Cuánto más si es Dios el que te demanda puntualidad? ¿Cuánto más si es Dios el que te demanda que llegues temprano? ¿Cuánto más si es el Señor el que te demanda que lo sigas por encima de la oposición? ¿Cuánto más?
Yo no entiendo por qué hay gente que se esmera más para obedecerle, cumplirle y darle resultados a un jefe humano, a un patrón humano, y al Dios que da la vida, al Dios que bendice, al Dios que prospera. A ese le ponemos excusa. Te digo una cosa: tu jefe lo único que puede hacer contigo es despedirte, echarte si no le funciona, pero el de allá arriba te puede mandar al infierno si no le obedeces. A él le merecemos una obediencia con mayor excelencia, mi hermano. Yo veo personas aquí. Yo he visto personas dejar de venir a un culto porque donde trabajo me dicen que hoy toca hasta las 7, hasta las 8. Y tú entiendes, Señor, tú entiendes. Claro que Él entiende que tú no eres capaz de también ponerlo a Él en ese lugar. Te voy a decir algo más. Alguien puede decir: pastor, es que yo me cansé de ser fiel. Ese es el mensaje esta mañana. Mayordomos fieles. Pastor, yo me cansé de ser fiel y no ver resultados. Te voy a decir algo. Yo llevo 25 años de creyente. 25. Si tú me preguntas a mí, ¿usted se ha cansado de esperar? Claro. Esto cansa, agota, te lleva un momento a mirar atrás. Claro que sí. Yo lo digo tal vez con la frescura que me lo estás escuchando, pero vivirlo es otro precio. ¿Usted algún día no se ha cansado de servir a Dios? Claro, muchas. Yo te digo algo: si tienes un empleo de 8 horas en una oficina o donde sea que trabaje, yo te recomiendo que te quedes allí. Si Dios no te ha llamado al ministerio, quédate allí. Quédate allí. No renuncies a tu empleo para venirte a servir a Dios, a menos que Él te llame. A menos que Él te llame. A menos que Él te diga lo que dice en el libro de Hechos, cuando llamó a Saulo y a Bernabé para el ministerio, que el Espíritu Santo, porque dice Hechos de los Apóstoles que quien lo dijo fue el Espíritu Santo. Le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, para la obra que los he llamado. Si el Señor no te ha llamado y tienes un empleo, quédate en ese empleo, no lo cambies. Pero cuando te llame, yo te recomiendo algo: conságrate. Cuando en verdad Él te haga el llamado, conságrate, apártate para Él, dale el primer lugar a Él. Tal vez eres de los que ya fuiste llamado, fuiste consagrado, pero tienes un empleo que no te deja. Déjale claro al jefe terrenal que tienes que tú no vas a dejar de incumplirle al celestial por cumplirle a Él, que tu jefe principal se llama Jehová de los ejércitos, y que si a Él le sirve, pues que te contrate, y si no, tú estás en las manos del que nunca te ha dejado caer. Aleluya. Yo he visto personas incumplirle a Dios por cumplirle a un hombre. Y eso es un tremendo problema, error. ¿Cómo yo voy a dejar de cumplirle al eterno por cumplirle al temporal? Déjale claro al de acá, para que él sepa que tú no eres propiedad de Él, eres propiedad de Dios. De ese es quien tú eres propiedad. Dios está demandando de nosotros fidelidad. Aleluya. Dios está demandando de nosotros fidelidad. Hermanos que estamos aquí, si tú eres una persona que te buscan para orar en tu casa, que van a tu casa y te dicen: vine aquí para que ores por mí. O te van a buscar y te dicen: mire, yo vine aquí para que vaya a hacer un culto, o para que hagamos un culto en tal parte. Pero si ese es tu caso y tú eres una persona que no eres fiel, revisa bien a qué Señor le estás sirviendo. Porque el Dios al cual estamos predicando en esta mañana es un Dios de orden. Es un Dios
que maneja un sistema, una estructura espiritual, y que su forma, su estilo de gobierno jamás ha cambiado. Jamás ha cambiado. Y estoy hablando en esta mañana porque hay personas que son infieles. Quieren unción, pero no son fieles. Quieren que Dios los use en el momento que le toca predicar, pero ellos no son fieles a Dios. Señor, úsame. Dios usa a los fieles. La unción viene sobre gente fiel, y Dios la va a probar de todas las formas. Tu fidelidad, la mía, Dios la va a probar de todas las formas. De todas las formas la va a probar. Tal vez ni siquiera te puedo dar detalles cómo, pero déjame te aclaro que la va a probar de todas las formas, las que menos te imaginas. Dios va a probar tu fidelidad en todas las formas habidas y por haber. Dios va a probar si tú eres una persona leal, si tú eres una persona que permanece. Esa es la definición de fidelidad. Alguien que es leal y alguien que permanece. Alguien que tiene raíces, alguien que está plantado, alguien que no negocia los principios de Dios con otras cosas, alguien que sabe dónde está edificado, alguien que no negocia lo de Dios por otras cosas. Mi hermano, Dios está contando y buscando gente fiel, gente que no se deja llevar. ¿Sabes cuántas veces yo he podido renunciar? Muchas. Pablo dijo algo muy tremendo y a mí me llama la atención. Pablo dijo: ay de mí. Es como una autoadvertencia. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no hago lo que se me encargó. Pastor, y si la oposición muchas veces en la iglesia para que yo sirva es usted mismo, no importa. Sí, porque tal vez mi carácter es fuerte. Cómo quisiera servir en la iglesia, cómo quisiera sentirme más contento, pero es que lidiar con usted es una cosa difícil. Yo tuve 2 pastores. El primero que tuve, le faltaba que le saliera un tercer seno. ¿Entiendes? Nació con 2 y le faltaba que le saliera 1 aquí. Era muy, muy chévere. Pero el segundo era bastante demandante. Jamás, te voy a decir esto, mi estimado hermano, jamás, dentro de lo que mi capacidad estuvo, jamás le incumplí. Cada regaño, cada cosa que me decía, claro que lloré, muchas veces. Claro que muchas cosas me dolieron, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Tiempo después, mi corazón se quiso llenar de resentimiento. Porque cuando una persona es dura contigo, tu corazón trata de resentirse. Ay, yo de ese no quiero saber nada. Yo con ese no quiero volver. Yo con ese no quiero ni tocarlo. Pero cuando tú comienzas a madurar, ay, Dios mío, te vuelves el abogado del diablo, dijo por ahí alguien. Cuando tú comienzas a darte cuenta cómo son los asuntos en el reino de Dios, y que Dios no es juego, que el ministerio no es juego, aunque lo que hagas en él sea la cosa más simple tal vez. Cuando tú te comienzas a dar cuenta que esto no es un juego, y que los demonios no están jugando a ser demonios, y que Dios no está jugando a ser Dios, y que no estamos jugando a la iglesita, ni al lugarcito, ni a quitarle la plata a la gente, entonces te das cuenta. ¿Sabes? Yo he llegado a darle gracias a Dios por la forma en la que mi segundo pastor me trató. Fuerte, claro que sí, muy fuerte. Tal vez ni siquiera muchos de ustedes lo aguantarían. No era malo, con la gente del público muy amoroso, conmigo también de vez en cuando, pero a mí me exigían, a mí me exhortaban.
Yo decía, pero a mí no me admiten ni siquiera un pequeño error. Solamente una vez él se pudo sentar conmigo y me dijo estas palabras y nunca se me olvida. Nunca lo hizo, solamente lo hizo esa vez. Me dijo lo que les acabé de leer. Me dijo: hermano Alex, cuando a ti te dicen hermano Alex, después de que te dicen hijo, te están hablando de otra forma. Hermano Alex, la palabra de Dios enseña que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y en el momento a mí eso me pareció tan masoquista. A mí en el momento eso me pareció como una forma de vacunarme, como quien dice: déjate pegar, porque es por tu bien, dice el meme. Pero hoy que estoy aquí frente a ustedes y frente a los que me están viendo y frente a las personas que van a escuchar este mensaje, quiero decirte en esta hora y que te quede bien claro: es verdad. Dios no deposita cosas gigantes, enormes y buenas en personas indisciplinadas. Dios no pone tesoros valiosos en personas que no entienden el valor de lo que Dios les ha confiado. No, mi hermano, estás equivocado. Estás equivocado, mi estimado hermano. Aquí lo dice. ¿Y sabes quién lo dijo? Porque alguno puede decir: pastor, estamos en la época de la gracia. Pastor, nadie es esclavo de nadie. Jesucristo vino a traer libertad. ¿Sabes quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo, el autor de la gracia. Él mismo fue el que le dijo a la iglesia: esfuérzate y sé valiente. Al que mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le demanda. Aleluya. Al que mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le demanda. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios por la forma en la que mi pastor, el segundo que tuve, me trató. Y créame lo que no lo digo de los dientes para afuera. Dirá alguien: se está pasando al lado oscuro. No. Yo le doy gracias a Dios porque me apretaron y duro. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hoy lo digo, claro, hace unos años atrás no lo decía, pero hoy sí lo digo con toda convicción. Yo le agradezco cada reprensión, cada exhortación, cada regaño, cada lágrima que derramé, porque me enseñaron a ser fiel. La fidelidad no es algo que uno dice con la boca. La fidelidad es algo que se practica. La fidelidad muchas veces es una decisión, porque muchas veces te van a pasar cosas por las que ni siquiera te van a dar ganas de congregarte, por las que ni siquiera te van a dar ganas de ir a servir. Yo estoy haciendo y haciendo y haciendo y nadie lo ve. Yo estoy haciendo y haciendo y haciendo y nadie lo agradece. Al contrario, se lleva uno, es un regañón. Yo también pasé por allí. Yo decía: pero es que nadie se da cuenta que yo estoy haciendo esto. Oh, sí, hay uno que lo estaba viendo. El que lo tiene que ver lo está viendo, mi hermano. ¿Y por qué no me quita esto? Porque Él sabe que lo que está permitiendo en tu vida es para formar un siervo útil para el reino de Dios. Dios está buscando formar en tu vida un siervo que sirva. Un siervo que sirva, dígalo así: un siervo que sirva, no un siervo inútil. Así funciona esto. Así funciona esto. Jamás he visto el oro, uno de los metales preciosos más caros y costosos del mundo. Jamás he visto el oro ser derretido por agua. El día que tú veas el oro que se derrite en el agua, o que el agua lo vuelve fácil de moldear, no es oro. El oro se le da molde, es en el fuego. Jamás he visto a un cristiano
siendo moldeado por Dios en medio de una comedia de chistes. Jamás he visto un siervo de Dios siendo formado por Dios a peso de besos y abrazos, ni de mamita ni de papito. Jamás lo he visto. Jamás lo he visto. Jamás lo he visto. Jamás he visto a un siervo siendo moldeado y transformado por Dios a peso de abrazos, besos, regalitos y guiños de ojos. Jamás lo he visto. Todos, desde los que están en la Biblia, todos fueron formados en la prueba. Todos fueron formados en el fuego. Todos fueron formados en el problema. Todos fueron formados en la dificultad. Todos fueron formados en el momento difícil. Porque es el momento difícil, la prueba y la dificultad, el fuego que le da molde al carácter que Dios quiere armar en tu vida. Jamás he visto a Dios moldear a sus hijos en medio de risas y de aplausos. Tienes que pasar por el fuego. Tienes que pasar por el fuego. Y si no quieres pasar, pues entonces renuncia. Entonces di: yo lo voy a seguir. Pero esa es la ley del reino de Dios, que los soldados de Él sean procesados en medio del fuego, y que si son hallados fieles, permanecen, dice la palabra de Dios. Aleluya. Jamás. Alábale que Él vive en esta hora. Jamás Dios te va a poner a prueba. Dios te va a llevar al límite de reventar. ¿Sabías eso? ¿Sabías una cosa? Los aviones que nosotros vemos surcar el cielo, o que vemos volar en el cielo, usted los ve allá y las aerolíneas los compran para poner a volar a sus pasajeros. Pero ese avión, antes de ser entregado a una aerolínea en venta, ese avión, ¿sabes qué dice la aeronáutica? Los ingenieros aeronáuticos: los aviones, antes de ser vendidos y puestos al mercado para su funcionamiento, pasaron por un periodo de prueba. Y te voy a contar esto, me gustó. Ese periodo de prueba, ¿sabes de qué se trata? Lo ponen en un nivel de resistencia, lo ponen en un al límite. Llevan todo ese avión, todo ese aparato, lo llevan al límite, lo ponen a hacer cosas que jamás tal vez en su vida útil, mientras ya esté cumpliendo su función como tal, jamás las haría. Lo ponen a volar al revés, lo ponen a volar hacia arriba, lo ponen a volar de todas las formas, en todos los ámbitos. Y si pasa todas las pruebas, entonces le dicen a la aerolínea: mira, te estoy vendiendo un avión certificado. Tal vez la aerolínea jamás va a pasarlo por todo lo que lo pasó su fabricante, pero Dios así hace con nosotros. Te lleva al límite. ¿Hasta dónde resistes? ¿Hasta dónde resistes? Tú estás volando, yo he volado. A veces me he llevado 2 sustos volando bien feo. Siempre cojo la ventana, me gusta mucho. Y el año pasado pasé un susto. Literalmente la aleta hizo muy feo, horrible. Y yo me asusté. Yo dije: bueno, allá arriba tú te confiesas. Si tú nunca te has arrepentido, tú te arrepientes. Y luego descubrí de que ellas están hechas para hacer eso. Usted las ve estáticas, pero ellas están hechas en un material para que traten de conducirse en medio de las turbulencias, no hacer resistencia, sino más bien volar en medio de las olas, de los vientos que hay ahí arriba. Pero tú lo ves así, tú dices: Dios mío, se va a partir. Pero no pasa. Este avión fue pasado por toda una serie de procesos y por toda una serie de situaciones extremas.
Dios va a llevar tu nivel de resistencia al extremo, al extremo, al extremo, al extremo, hasta que tú digas definitivamente esto ya no lo aguanto, Señor. Allí te va a llevar. ¿Por qué? Porque Dios está formando una perla preciosa en medio de la dificultad. Jamás. Tú dices, yo nunca he pasado por lo que estoy viviendo. Nunca me ha pasado lo que estoy pasando. Te tengo noticia. Dios te está poniendo al límite. Aleluya. Dios te está llevando al límite. Conócelo. Conócelo. Entonces tú dices palabras tales como: ay, Dios no me ama. Si me amara no me pasara esto. Mira, es al revés. Al contrario, porque te ama pasas eso. Toca al que tienes a tu lado y dile: ¿cuánto te ha dado el Señor? Sonido, necesito un poquito. Pregúntale, ¿cuál es la pena? Si quiere le pregunto yo. Cuidado y se te parte la mano. Pregúntale: hey, ¿cuánto te ha dado Dios? Bueno, la Biblia dice, mira lo que dice. Mira lo que dice. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez ha orado por todos los dones? Uy, hermano, no sabe ni cuánta ignorancia hay en su oración. Ay, yo quiero tener el de sanidad, el de liberación, el de ciencia, el de revelación, el de lengua, el de profecía, el de interpretación de profecía, yo quiero ser pastor, apóstol, yo quiero ser evangelista, todo quieres ser tú. ¿Sabías que estás pidiendo todo el paquete? Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Mucho. Tal vez no lo habías entendido de esa manera, pero así funciona. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Imagínate. Lo dijo Jesús. Él fue quien lo dijo. La regla es de Él, no mía. Yo simplemente estoy replicándola esta mañana. Él fue el que lo dijo. Jamás he visto una persona con tanto de Dios y con poca demanda de Él. Jamás. Jamás he visto una persona que tiene tanto de Dios y vive constantemente pasando en vacaciones. Jamás lo he visto. Eso no existe. Eso no existe. Al que Dios más le da, le demanda disciplina, le demanda puntualidad, le demanda oración. A veces te va a demandar que te levantes en la madrugada. Ay, es que el sueño más rico. Bueno, usted me pidió a mí don de sanidad. Los que tienen don de sanidad tienen que levantarse temprano a orar. ¿Por qué? Porque a esta hora de la madrugada es que la unción, es que se desata la unción de milagros. Aleluya. Ay, yo quiero don de profecía. Bueno, los profetas les toca muchas veces vigilar hasta tarde de la noche. ¿Por qué? Porque los profetas son videntes del mundo espiritual. Ellos tienen que tener los ojos abiertos al mundo espiritual. Ay, pero es que estoy cansado. Ay, pero es que estoy adolorido y yo quiero dormir. ¿No quería ser profeta? Tengo otra cosa que siempre lo he querido decir y esta mañana viene a mi espíritu oportuno para decirlo. Hay gente, y es como una especie de un paréntesis, pero hay personas que son profetas, videntes. Escucha esto porque eso es un mensaje tremendo, lo que voy a decirte. Son profetas, son videntes, y el Señor les dice: ve donde fulano y dale una palabra. Así te dice el Señor. Y vas donde el susodicho
a darle la palabra que el Señor te mandó a decir, y te ganas un problema, y la persona no cree en ti, dice que eso es del diablo, te dice que eso no es de Dios. Te tengo noticia: no quería ser profeta. ¿Ah? Y cuando el Espíritu Santo viene y te dice: ve y da la palabra, no, yo no voy a dar ninguna palabra porque nadie me cree. Papi, eso está metido en el paquete. Mira, no le creyeron a Jesús, te van a creer a ti. Es que Dios no te habla para que te crean, Dios te habla para que lleves el mensaje. Oye, pero entonces, alabado sea Jesucristo en esta mañana. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria en esta mañana de tu pueblo que te adora en este lugar. ¿Tú entiendes lo que te estoy hablando? Mira, yo no concibo a un profeta que Dios le hable y que porque no le creen para de profetizar. Yo no concibo eso. Tú eres un profeta cobarde. ¿Yo para qué te voy a dar palabra si tú nunca me crees? ¿Y acaso Dios te mandó a dar la palabra para que te crean? Dios no te mandó a dar la palabra para que te crean. Ay, ¿yo para qué predico si todo el mundo me sale diciendo los errores? ¿Acaso Dios te mandó a predicar para convencer gente? Dios te mandó a hacerlo para obedecerle a Él. Y aquel a quien Él quiera tocar, el Espíritu Santo es el que toca. ¿No? ¿Entiendes? Está Dios hablándote en esta mañana. Conozco profetas guardándose la palabra porque la gente los desprecia. Te tengo noticia: eso está incluido en el paquete del profeta. Ser rechazado, ser echado de menos, eso está incluido en el paquete de ser profeta. Poner en duda tu palabra. La gente te menosprecia, la gente te llama embustero, mentiroso, chismoso. ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? No es ni mentiroso, ni chismoso, ni embustero. En él hay un espíritu superior que le hace saber todas las cosas. Aleluya. Dios está aquí, te está hablando en esta mañana. Te van a llamar chismoso. Te digo algo: el 70% de las cosas que yo sé de la gente no me las cuentan. El Espíritu me las habla. Entonces el chismoso es Dios. Si tú quieres llamarle chismoso, ve allá, dile: tú eres chismoso. Si te queda alguito de huesos después de decirle eso, ve y díselo. Pero es que el Espíritu del Señor todo lo sabe. Sí, pero a Él no le gusta que andemos sus... ¿Y tú sabes qué es ser chismoso? La gente ni siquiera sabe qué es ser chismoso. ¿Quién te dijo eso? Chismoso es aquel que sabe algo y lo propaga, pero el que la sabe y no lo propaga no es ningún chismoso. Lo sabe por el Espíritu Santo, porque otro sí se lo contó. El problema no es lo que tú sabes, no, el problema no es la información que tienes, el problema es qué haces con ella. Allí es donde comienzas a ser tal vez un chismoso. Yo hay cosas que las sé, pero mientras yo trate bien la información que tengo, yo no soy chismoso. Aquí hay gente que tiene pecados ocultos, yo lo sé. Aquí hay personas que tienen chats privados con personas de las cuales se seducen por los mensajes, y yo te los puedo mencionar. Se enamoran por chat, aquí están. Tirando el anzuelo a ver qué pescan. Yo lo sé. ¿Y quién se lo dijo? Mr. Chisme me lo dijo. Se ponen, sé de personas
personas que chatean, tiran el anzuelo a ver qué pesca, pero no te doy el pescado. Yo lo sé. Y te los puedo decir quién son. Como les dije hace unos días atrás, creo que se lo dije hace 2 o 3 semanas. Escúchame lo que te voy a decir. Yo les decía a ustedes, me pasó con alguien. Se puso a decir, convivir con el pastor no es fácil. Dale, hola. Y dijo, el pastor es esto. No dijo cosas malas, pero sí dijo que yo soy bien. Esto. Entonces, cuando me lo contaron, yo dije, el problema no es la opinión que la persona tiene de mí. El problema es la que yo tengo de ella. Porque si tú te llevas una opinión mía, no te imaginas la que yo tengo de ti. Tú solamente me vistes como persona, pero como alguien espiritual no te diste cuenta. Yo sí me di cuenta de lo tuyo, tanto espiritual como personal. El problema no es los errores que tú me ves a mí. Ve a ver, pregúntame por los que yo te vi. Estamos aquí en esta mañana, hermanos. ¿Entiendes eso? Eres un profeta. Te están persiguiendo por la palabra. Está en el paquete. Aleluya. Está en el paquete. Ay, ya no quiero profetizar más. Bueno, ve y mándale la renuncia a Dios. ¿Está Dios hablándote en esta mañana? El Señor está buscando que tú seas fiel en los asuntos del reino de Él. Dios está buscando que administres bien lo que Él pone en tus manos. Dios está buscando que personas que sean fieles en predicar su palabra. Y fieles, que esta es la que más me gusta, fieles en buscarlo a Él. Búscalo. No negocies tu tiempo de oración con novelas. No negocies. Mira, aquí hay un poco, te los puedo señalar. Se acuestan tarde chateando y el día que están depresivos no le hablan a nadie. Te los puedo contar. Pero no oran. La oración es fuente de poder. La intimidad con Dios te vuelve una persona con dones sobrenaturales. La persona que busca a Dios en el secreto es amigo de Dios. La persona que busca a Dios en oración se vuelve amigo íntimo de Dios y Dios le comenta sus cosas. Estimado hermano, sé fiel en buscar al Señor. Sé fiel en doblar tus rodillas. Sé fiel en postrarte en el piso y hablar con Él. Sé fiel en ponerte de pie. Mira, truco. Si te levantas en la mañana, a mí me pasa, yo oro a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. A esa hora hace un sueño mortal. Pero descubrí algo hace unos meses, porque lo hago siempre. Descubrí algo hace unos meses, que el Espíritu Santo colocó una alarma en mi espíritu fijo. No tengo que poner alarma, no tengo que poner despertador. A las 3 en punto, a veces 2 minutos o 3 antes o unos 3 después, estoy despierto orando. Y claro, sé que es el Señor y me pongo a orar. Los primeros días me daba sueño. Oiga, los que oran acostados en la cama boca abajo, meditación profunda. ¿Los ha visto? Los que se arrodillan frente a la cama y ay, tu gloria es eterna, Señor. Eso es lógico que te vas a dormir. Te voy a dar un consejo. Si tú oras en la madrugada, no ores ni arrodillado, ni sentado, ni acostado. Ponte de pie. Ponte de pie. Camina en todo tu cuarto. Habla con Dios. Habla con Él. Pon tu cuerpo en movimiento. Obliga a tu carne.
Oblígala, porque es que ella no quiere. Obliga a tu carne a orar. Ponte de pie y levanta las manos en la madrugada. Dile: Señor, heme aquí tu siervo. Aquí estoy. Derrama lluvia de bendición sobre mi vida. Aleluya. Ponte de pie en la mañana y ora. Busca al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo. Dame más aquí adentro, por favor. Busca al Espíritu Santo. Búscalo. Búscalo. Dios va a usar a los que le buscan. Dios va a derramar su unción sobre los que le buscan. Dios va a derramar su poder sobre los que le buscan. Dios va a usar a los que le buscan, mi hermano. No importa la oposición. No importa que tu carne no quiere, oblígala. Dile que ella es instrumento para buscar a Dios cada mañana. No te pierdas la cita de las 3 de la mañana. No te pierdas la cita de las 4 de la mañana. Comienza tu día orando. Dile a Satanás que tu día tú no lo comenzaste dormido, lo comenzaste conectado con el Espíritu Santo. Aleluya, levanta tus manos en esta mañana. Inicia tu día en la presencia de Dios. Sí, el sueño es muy rico, hombre. Pero más maravilloso es el derramar del Espíritu que vendrá sobre ti si lo buscas. Levántate en esta mañana y adora al Señor. Dios está buscando fieles, 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 gente leal que permanezca. Dios está buscando fieles. Dios está buscando fieles. Levanta